y amén. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Pueden tomar asiento. Ustedes saben que, ustedes conocen a muchos predicadores, ¿no es cierto? A muchos expositores de la palabra de Dios, eso es un predicador. A muchos pastores o evangelistas o predicadores que presentan a Jesús, que dan a conocer a Dios, que exponen la palabra de Dios, hermanos, que dan a conocer la voluntad de Dios para con nosotros, ¿sí? Conocemos, hermanos, a muchos, muchos de nosotros, más allá de las diferencias, hay muchos y buenos predicadores y que no están predicando cosas fuera de la Biblia, más allá de lo doctrinal, cosas fuera, hermanos, de la palabra de Dios, que predican y que son celosos del Evangelio y que eso es bueno. Y que incluso podemos aprender mucho de ellos nosotros también. Son verdaderos expositores de la palabra de Dios, ¿sí? No son de esos que predican ni prosperidad, ni que su predicación está centrada en el hombre, que eso es bien diabólico, hermanos. Eso no es de Dios. Hay muchísimos que son así, son un desastre. Tenga mucho cuidado con esos. Amén. Los de prosperidad lo puede detectar fácil, pero los que predican ya centrando todo en el hombre, que predican más, hermanos, que usted se va como emocionado por todo lo bueno que Dios hace con usted, se va de la iglesia así. Eso no es de Dios. Usted se tiene que ir emocionado por todo lo bueno que Dios hace con usted, hermanos, pero por quién es Dios y por la obra de Dios en usted, no por quién es usted. Amén. No por lo que vamos a hacer nosotros ahora después de salir de la iglesia, por lo que Dios haga, sino por lo que Dios es. Un verdadero expositor, hermanos, es una persona que presenta a Dios. Y el centro de la predicación o de la exposición es, hermanos, Dios, no el hombre. No el hombre. Amén. Y a veces, hermanos, y hay muchos así, donde el centro es el hombre, donde sos muy importante para Dios, donde todos te tienen envidia, donde todos te quieren, donde Dios te va a levantar y te va a llamar de nuevo y te va a venir a dar, te va a dar todas las cosas de nuevo y todo al hombre, hermanos, como si Dios sirviendo al hombre, y no es así. Eso no es bíblico, es al revés. Es el hombre el que sirve a Dios. Muy buenos expositores son, hermanos, mucho por darles algunos nombres, por lo menos para mí los tres mejores son Paul Washer, MacArthur, Michelin, pero hay otros más como Buddy Bauschman, no me sale nunca el apellido, Bass, Israel Sanz, Barceló, son españoles estos tres últimos muy buenos, hermanos, y otros, Núñez, y otros que hay que me he olvidado, que por ahí no recuerdo bien. Olvídese, por favor, hermanos, de Maldonado, Cash Luna y todos esos, porque todo eso es diabólico. Amén. Y alguno otro que nuevo que debe haber por ahí también. Todo eso, hermanos, es prosperidad, todo eso no sirve. Amén. Todo eso, hermanos, no sirve para nada. Amén. No es el evangelio verdadero. Siempre sepa identificar a un expositor, a un predicador, hermanos, cuando predica el evangelio. Grauman es otro, cuando predican el evangelio de Cristo. Amén. Donde le va a decir a usted que usted necesita de Dios, donde le va a decir a usted que usted es un pecador, donde le va a decir a usted, hermanos, la buena noticia, donde le va a hablar a usted, hermanos, de todo lo que Dios, la voluntad de Dios para los hombres, donde no le va a prometer cosas puntuales, porque no hace eso Dios en la Biblia. Lo que hace Harrigan, olvídese de ese también, hermanos, ese es pura, el hombre es todo centrado en el hombre. No sirven esas prédicas, no sirven esos mensajes, no son bíblicos esos mensajes. Hermanos, tiene que ser alguien que presente a Cristo, no alguien que digamos, presente más al hombre o de todo a favor, diga todo a favor del hombre. Porque no es así. Nosotros no somos, hermanos, no somos víctimas de nada. La palabra de Dios dice que nosotros somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Amén. Y esos son buenos expositores. Y otros que usted quizás conoce, usted y yo no, hermanos, son buenos expositores, son buenos predicadores de la palabra de Dios. Pero hay un expositor, hermanos, que es el mayor de todos y que nosotros lo conocemos muy bien, que es nuestro Señor Jesús. ¿Y cuál fue su predicación? Vino, hermanos, a presentar al Padre. Vino a presentar a Dios. Amén. Trajo la palabra de Dios, hermanos. Él era, dice la Biblia, la imagen del Dios invisible.
Pero no solamente por lo que Él era, no solamente por su amor, por su paz, por sus características, por su carácter, que lo era, hermanos, era la imagen de Dios, era el carácter de Dios, estaba en Él, sino también por su palabra, por su mensaje. El mejor expositor de todos, por supuesto, es Jesús. Pero hay otro, hermanos, ahora, y entrando ahora en el texto, hermanos, Jesús no está. Entonces él, hermanos, en una oportunidad del Señor, también en esta charla con los discípulos, el Señor les dice a ellos que el que los recibe a ellos, el que los recibe a ustedes, que yo los envío, el que recibe al que yo enviare, o sea, a ellos, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a Dios. Amén. Entonces, hermanos, ahora que Jesús no está, el mejor expositor de todos es el Espíritu Santo de Dios en el hombre. Toda predicación, toda palabra, hermanos, debe ser dada por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no les va a predicar todas esas cosas que yo les decía. El Espíritu de Dios no va a centralizar en su mensaje al hombre, porque el hombre no es el centro, es Dios. El Espíritu de Dios no va a centralizar, hermanos, en el mensaje de la prosperidad, porque no es eso. Porque por más que el hombre gane todo el oro del mundo, hermanos, si su alma se pierde su alma, hermanos, no le sirve de nada eso. El mensaje del Evangelio es el mensaje de salvación. Pero una de las cosas, hermanos, que hace el Evangelio primero, y al ser el Evangelio buenas noticias para nosotros, o sea, salvación para nosotros, tiene que traer primero, hermanos, si es una buena noticia es porque primero estamos dentro de nosotros o pertenecemos, o porque primero hay una mala noticia. Amén. Y esa mala noticia es, hermanos, que todos nosotros somos pecadores. Que todos nosotros, hermanos, por nosotros mismos merecemos el infierno y la condenación. Que todos nosotros, hermanos, si no es por el Espíritu de Dios en nosotros, por lo que Cristo hizo en la cruz y el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, hay condenación para nosotros. No hay salvación. Ese es el mensaje del Espíritu Santo de Dios. Ese es el mensaje del gran expositor o predicador de este tiempo. Y que lo hace a través de hombres, pero de hombres fieles, de hombres que buscan su verdad, de hombres, hermanos, que no recortan la palabra de Dios, de hombres que no predican en un punto, de hombres que pueden entender que al predicar no se debe exaltar al hombre, sino que el que debe ser exaltado es Dios. De hombres que deben entender que no se exaltan las bendiciones, sino que debe ser exaltado Dios. Eso hace el Espíritu de Dios. Y fíjense que Jesús lo dice. El Señor le dice acá, hermanos, primero les dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora que voy al que me envió, voy al Padre, dice, ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, dice, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. ¿Por qué? Era mejor, Jesús dice, era conveniente que Jesús se fuese y que el Espíritu Santo viniera a nosotros. ¿Y qué tiene que pasar antes? La Biblia dice, hermanos, que el Espíritu Santo no habita en vasos sucios. Jesús en el 15, en el versículo 2, creo que le dice a sus discípulos, ustedes están limpios por las palabras que yo os he hablado. Y ahora les envío el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo aplica eso a nosotros? ¿Cómo somos limpios nosotros ahora y recibimos el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué tenía que suceder? Y está acá la respuesta. Acá en este versículo, hermanos, que cuando Jesús le dice, es necesario que yo me vaya y que el Espíritu venga. ¿De qué manera Él nos limpia? ¿Qué tenía que pasar para que el Espíritu Santo de Dios venga a nosotros primero? O sea, para que nosotros seamos limpios y después viniese el Espíritu Santo. ¿Qué tenía que suceder? ¿Cómo teníamos que ser limpios nosotros? ¿Cómo fueron limpios los discípulos de Jesús? Con la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pecados fueron quitados. Y ahora cuando creemos, y ahora cuando nosotros, hermanos, venimos a Él arrepentidos, en arrepentimiento y creyendo de verdad, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Y empieza a dar frutos en cada uno de nosotros también. Y acuérdense de lo que hablamos cuando hablamos el domingo de los frutos. Y después vamos a ver cómo eso sucedió en los apóstoles también. Hermano, cuando se habla de frutos no se habla de mucha gente en la iglesia, no se habla de bendiciones ni de ninguna cosa de esa. No se refiere a eso Jesús.
Se refiere, hermanos, a la vida de Cristo en nosotros, que esa es la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque esos son los frutos del Espíritu de Dios, si está en nosotros. Usted va a amar como antes no lo hacía. Y va a amar usted, no va a esperar nada del otro, usted ama. Eso hizo Jesús, no hay vuelta con eso. Usted va a tener la paz que Jesús nos dejó y que todo deriva de ese amor. Usted va a tener la bondad de Jesús. Va a hacer las obras, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo que confirman que usted es un hijo de Dios. Va a tener, hermanos, esa paciencia, esa templanza. Va a ser misericordioso porque usted recibió misericordia. Va a perdonar porque usted fue perdonado. Esos son los frutos del Espíritu de Dios. Esos son, hermanos, los frutos del Espíritu Santo de Dios en los hombres. Pero no puede el Espíritu de Dios venir a alguien que no cree que Jesús murió por él. Que no cree, hermanos, que la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo fue por su salvación. Que no cree que Jesús ocupó su lugar. Que no puede ver, hermanos, el Evangelio, la esencia del Evangelio, porque el Evangelio es todo completo, todo lo otro. Pero la esencia del Evangelio que es la cruz. Porque ahí empezamos nosotros. Eso es lo que abrió paso, hermanos, a la venida del Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, a nosotros. Si creemos que fuimos salvados, que somos sus hijos, cuando empezamos a ser santificados esa obra, ahora empieza la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Y qué es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, hermanos? Es Dios en nosotros. Es el poder de Dios obrando en cada uno de nosotros. Eso es el Espíritu de Dios. Es el poder de Dios, hermanos, quitando el pecado de nosotros. Es el poder de Dios, hermanos, derramando el amor de Dios en nosotros, que ya con eso ya se quita todo lo que es pecado en nosotros. Eso es, hermanos, un hombre lleno del Espíritu de Dios. Primero es necesario que sea justificado, que crea que fue salvo por lo que Cristo hizo en la cruz. Que sea limpio de pecado por Cristo. Y después, hermanos, el Espíritu de Dios viene a él. Y ahí empezamos a ser santificados. Ahí empezamos a ser cambiados. Ahí empezamos, hermanos, a parecernos cada vez más. Y eso es necesario que se vea en nosotros, a parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesús. Eso es promesa de Dios. Eso es lo que el Espíritu de Dios, hermanos, hace en cada uno de nosotros. Y dice Jesús, y la obra que hace, después de hacer eso en nosotros, de alguna manera nosotros, hermanos, nos convertimos en esos expositores. Más allá de que sepamos predicar o no sepamos hacerlo, pero nos convertimos en expositores, nos convertimos en predicadores, nos convertimos en hombres que llevan el mensaje del Evangelio. Y es necesario que eso lo hagamos también. La gente tiene que conocer, hermanos, además de tener nuestro testimonio, que eso es buenísimo, la gente tiene que conocer el mensaje del Evangelio de boca nuestra. Amén. Por medio del Espíritu de Dios. Y fíjense la obra que hace, hermanos, a través de nosotros que hace el Espíritu de Dios. Primero lo hizo en nosotros, pero ahora a través de nosotros, hermanos, y es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Primero viene a ustedes, va a ser ustedes, pero ahora van a ver la obra que va a hacer a través de ustedes. Y empieza diciendo nuestro Señor Jesús, y cuando Él venga, y cuando el Espíritu Santo venga, hermanos, iba a venir a hombres, iba a venir a ellos. Amén. Entonces Jesús le dice, cuando Él venga, cuando estén ustedes, ya está asumido en ese, cuando Él venga, hermanos, que va a ser a ustedes, es lo que Jesús está diciendo. Dice, cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice Jesús, y explica Jesús cada punto. De pecado, dice, por cuanto por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos, se lo explico los 3 puntos brevemente. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, hermanos, algo importantísimo que todos los hombres, y como decía hoy, hermanos, la mala noticia primero, todos los hombres tienen que saber, usted tiene que saber. Si usted no se ve a usted mismo como una persona que tiene que ser condenada por Dios, entonces todavía no ha creído. Si usted, hermanos, si usted no se ve a sí mismo, que a no ser por el Espíritu de Dios en usted, si no fuera por el Espíritu de Dios en usted, usted debería ser condenado por Dios, por sus pecados.
entonces, hermanos, usted no ha entendido todavía. No hay nada en el hombre que pueda hacer, no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Nada. El hombre, dice la Biblia, está muerto en delitos y pecados. Nada. Lo único, hermanos, que hace que el hombre tenga vida nuevamente es el Espíritu de Dios en él. Es cuando cree, hermanos, en el Señor Jesucristo. Y entonces el Espíritu de Dios viene a él. Nada, no hay mérito en nosotros, nunca. No lo hay. Es el Espíritu de Dios, hermanos, en cada uno de nosotros. Es el Espíritu de Dios dándonos vida. El hombre tiene que saber que está muerto. El hombre tiene que saber, hermanos, que está muerto en sus pecados. Y que por sí solo y por sí mismo no puede ser salvo, no puede salvarse, no puede llegar a Dios. Que es el Espíritu de Dios el que hace esa obra. Usted tiene un pecador que cree que es una buena persona. Pero el Espíritu Santo, a través de la predicación del Evangelio, quizás usándolo a usted a través de la predicación del Evangelio por medio de usted, lo hace ver que es un pecador. Quizás esa persona piensa que no, yo tengo que ir al cielo porque no hago tantas cosas malas, no, al final soy malo, sí he hecho cosas malas, pero no hago no hago cosas tan malas. No, por no creer en el único Salvador que existe, hay condenación para esa persona. Hermanos, y a través suyo quizás el Espíritu Santo de Dios lo convence de pecado, lo convence de que es un pecador, de que necesita a un Salvador, lo convence de que es malo, que es una persona mala, que de vez en cuando hace cosas buenas. Nosotros no somos, hermanos, y los hombres de afuera no son gente buena que de vez en cuando hacen cosas malas, no, son gente mala, dijo Jesús, que saben hacer cosas buenas. Los pecadores, hermanos, no son pecadores porque pecan, sino que pecan porque son pecadores. Nuestra naturaleza es esa. Y a menos que Cristo venga a nosotros, hermanos, esa naturaleza va a seguir estando en nosotros. Amén. El Espíritu Santo, solamente el Espíritu Santo de Dios por medio de un hombre puede convencer a una persona de eso. Puede hacerle ver eso a una persona. No lo puede hacer intelectualmente. De justicia. Bueno, tiene que ver también un poquito con eso, hermanos. La gente cree en su propia justicia. La gente cree que ellos son buenos, que han hecho cosas buenas, que hacen obras buenas, que tienen algunas obras buenas y entonces tienen que ir al cielo, van a ser salvos por Dios. La Biblia dice, hermanos, que nada de lo que ellos hicieron es bueno delante de Dios. Nada, que no hay obra buena en los hombres, hermanos. Dice, vuestras obras son como trapos de inmundicia, dice allá en Isaías 64, la palabra de Dios. Delante de Dios. Quizás para los hombres, hermanos, una buena obra es bueno y lo ayuda en el momento y eso es bueno, pero delante de Dios, lo que significa, hermanos, que con eso no llegas a Dios. El único medio para llegar, hermanos, es nuestro Señor Jesús. Son sus enseñanzas, es su camino, es su palabra, es Él, es Él. No importa lo bueno que hagamos, las cosas buenas que hagamos, que son buenas, que ahora ayudan a los hombres y siga haciéndolas y las hace, pero no crea que por eso usted va a ser salvo. No crea que por eso Dios lo va a aceptar. Dios no mira eso. Hermanos, no lo justifica eso. No es justicia. Su justicia no sirve. Ahora, ¿cómo una persona puede ser convencida de eso, hermanos? Por el Espíritu Santo de Dios a través de un Hijo de Dios. Solamente así. Va a saber que no le alcanza con las cosas buenas que haya hecho. No le alcanza. Que necesita al Salvador. El Salvador. El único Salvador. A nuestro Señor Jesús. Si no, no hay salvación. Y de juicio. Y de juicio, hermanos, todo tiene que ver, ¿no es cierto? De juicio, el Señor dijo antes de ir a la cruz, creo que es en San Juan 12, que el príncipe de este mundo, y acá lo dice, ¿no es cierto? Cuando lo explica dice, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando nuestro Señor Jesús fue a la cruz, el diablo, Satanás, el príncipe de este mundo, hermanos, porque este mundo está manejado, está bajo la potestad del diablo, lo dice la palabra de Dios. Pertenece a Dios el mundo, pero está, hermanos, provisoriamente, podríamos decir, manejado por el diablo. Y Dios, hermanos, está sacando a su pueblo de entre medio de ese mundo manejado por el diablo. Hermanos, dice que cuando el Señor fue a la cruz,
El diablo ahí fue juzgado. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Jesús muchas veces, hermanos, si bien todavía él no había ido a la cruz, muchas veces cuando el Señor habla así como en algo que ya ha pasado y es algo que va a suceder después, pero eso lo hace porque él sabe y tiene la certeza de que eso va a suceder. Él sabe que va a suceder, por supuesto. Muchas veces va a encontrar esas frases de Jesús en la Biblia. También, y acá es una de esas. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Hermanos, en la cruz, el príncipe de este mundo, Satanás, fue vencido. Por eso el enemigo, por eso Satanás no quería que Jesús fuese a la cruz. Porque sabía que si él moría en la cruz por cada uno de nosotros, hermanos, si Jesús iba a la cruz, moría en la cruz por nosotros y moría sin pecado, por eso quería hacerlo caer. Si él moría sin pecado, había salvación para nosotros y condenación para él. Amén. Hermanos, eso es importante que también lo podamos entender. ¿Y por qué dice de juicio? Al mundo de juicio. Ahora, ¿qué dice la gente de esto? ¿Cómo entiende la gente la muerte de Jesús en la cruz? No lo entiende profundamente. Ellos ven a Jesús como un pobre Jesús, que es tan bueno, y lo que le hicieron, lo que les pasó, y cómo, y sí, murió por mí, y ahora yo le pido a él, y hago a él como un servidor. Porque es muy bueno, porque hasta fue a la cruz, pero no pasan de ahí, es algo muy superficial, cuando la cruz es lo esencial. Cuando, hermanos, lo que sucedió en la cruz es algo terrible, es algo impresionante, y es algo que ni siquiera nunca vamos a terminar de descubrir, todo lo que significa la muerte de Jesús en la cruz. Ahí en la cruz, hermanos, usted fue salvado. Ahí en la cruz Dios, hermanos, derramó toda su ira sobre su Hijo. Ahí en la cruz hubo un intercambio. Ahí en la cruz Jesús ocupó su lugar y ahora la justicia de Cristo es, hermanos, puesta a la cuenta nuestra, podríamos decir. Hermanos, nosotros somos cubiertos por esa justicia de Jesús, por esa santidad ante los ojos de Dios, y por eso somos salvos. Y Jesús fue cubierto por nuestros pecados y por eso fue la ira de Dios derramada sobre él. Un intercambio glorioso. Ahí en la cruz, hermanos, sucedieron un montón de cosas. Pero el mundo no lo ve. El mundo ve la cruz como algo pobre Jesús. Sí, yo soy cristiano porque Jesús murió en la cruz, porque Jesús, mira cómo sangraba, mira. Y no pasa de ahí. Pero solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer ver a una persona lo que sucedió en la cruz. Amén. Solamente el Espíritu de Dios. Y eso ha hecho con nosotros, con muchos de nosotros. Amén. Hermanos, eso es lo que Jesús les está diciendo. Ahora, es la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Además, hermanos, por eso era necesario que Jesús se fuera, porque Jesús tenía que morir, porque Jesús tenía que limpiarnos, y después que el Espíritu Santo de Dios viniera para darnos testimonio de Él, para recordarnos sus enseñanzas, para recordarnos, hermanos, todas las cosas que Él nos enseñó, que Él nos mostró, para derramar ese amor en cada uno de nosotros, para también sanar a los enfermos y hacer milagros todavía. Y la muestra y el testimonio, hermanos, está en los 11, de que esto sucedió. Y además, en nosotros. Ahora, fíjense lo que dice a partir del versículo 12, hermanos. Todo esto sucedió con ellos. Dice la palabra de Dios, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no podéis sobrellevarlas. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque os hablará por su propia cuenta. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto, desde el 12 al 14, hermanos, es un especial, ya no tanto para nosotros, sino para ellos, para los 12. Amén. Y es lo que sucedió con ellos después. El Nuevo Testamento es, hermanos, el Evangelio ampliado. Es el Evangelio, hermanos, son las enseñanzas de Jesús explicadas por estos. ¿Quiénes escribieron? ¿Quiénes son quienes escribieron el Nuevo Testamento? ¿Quiénes son los autores de cada carta, además de Pablo, del Nuevo Testamento? Estos 11 estaban hablando con Jesús. Si no lo escribieron ellos, lo dictaron ellos a otro, pero fueron ellos. Por ejemplo, Pablo a Lucas, Pedro a Marcos, hermanos, en los evangelios, o Pablo a Lucas en el libro de los Hechos. Pero fueron ellos. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y que ellos tenían la certeza de ello, porque Pedro lo dice, ¿no es cierto? ¿Cómo fue escrita la palabra, el Nuevo Testamento? Los hombres siendo, ¿qué? ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto sucedió
con ellos, para que nosotros podamos conocer las verdades del Señor, para que nosotros podamos también, hermanos, al día de hoy, 2024 años después, entender el Evangelio, para que nosotros también podamos tener ese Espíritu Santo de Dios en nosotros, ese amor derramado en cada uno de nosotros. No vamos a escribir la Biblia de nuevo, no vamos a escribir cosas nuevas, eso ya fue hecho con ellos y por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso les digo, esto, hermanos, del 12 al 15 es, hermanos, puntualmente para ellos, pero a la vez es bendición para nosotros también. ¿Lo ven, hermanos? ¿Lo pueden entender? Es lo que sucedió, es la obra del Espíritu Santo de Dios en estos hombres. Y es la obra, hermanos, del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Hoy en día también nosotros no podemos, hermanos, predicar la palabra de Dios. No podemos convencer a nadie de pecado, de justicia y de juicio, si no es por medio del Espíritu Santo de Dios. Ninguno de ustedes está acá porque yo los convencí o porque algún otro hermano los haya convencido. No, fue el Espíritu de Dios quien lo hizo. Amén. Es el Espíritu de Dios que nos está mostrando, hermanos, a través de hombres, otra vez. O sea, el patrón es el mismo que con ellos. Es el Espíritu de Dios que nos está mostrando y nos está llevando por el camino del Señor. Que nos está llevando, hermanos, de ser esos hombres, como siempre decimos, pecadores, viles, malos, a ser santos. Y es necesario que eso, hermanos, lo podamos ver nosotros hoy. ¿Está usted cambiando? ¿Está cambiando? ¿Está luchando contra el pecado? ¿Está luchando contra el pecado? ¿Está luchando contra su orgullo? Antes mentía y ahora no quiere hacer, por lo menos dígame, no lo quiero hacer más, no quiero, estoy luchando, ya no quiero hacer eso. Antes, no sé, mujer que pasaba ya era, se me iban los ojos, pero con mala intención, ¿no es cierto?, con malos pensamientos. Hermanos, las mujeres no son para que fantasearlo, no son objetos para satisfacer nuestra fantasía. Acuérdese de eso. Usted puede ver que es alguien lindo, que pasó, que es linda, porque va a haber gente en la calle, hermano, entre ellos mujeres, por supuesto, tampoco vamos a estar, pero el tema es el corazón. El tema es que no son objetos para su fantasía. Ninguna mujer. Usted tiene una esposa, y si no la tiene, la está esperando, hermanos, en Dios. Pero ninguna otra es para tomarla como objeto, así. No lo son. Si usted eso está en su corazón, hermanos, es el Espíritu Santo de Dios en usted. Si ahora puede amar más allá sin condiciones, o sea, más allá de que el otro me quiera o no me quiera, yo lo amo, yo quiero lo mejor para esa persona, yo quiero el bienestar para esa persona, yo quiero que le vaya bien, yo quiero estar bien, yo quiero tratar con esa persona, hablar con esa persona y que esté bien esa persona. Eso es amar sin condiciones, más allá del otro. Eso es el Espíritu de Dios en usted. Dígame qué está sucediendo en usted, qué ha comenzado a suceder. Hermanos, porque esa es la obra del Espíritu de Dios. No lo podemos hacer. No lo voy a comenzar ni siquiera diciéndole esto que es verdad, ni siquiera diciendo la verdad completa de la Biblia, hermanos. Si no es el Espíritu de Dios en usted, obrando en usted, no lo convenzo. Es la obra del Espíritu de Dios. Era necesario, hermanos, que Él se fuera, pero no porque el Espíritu Santo es mejor, que Él nos limpiara, que Él quitara el pecado de nosotros, para que el Espíritu de Dios venga a estos vasos limpios ahora. Amén. A estos vasos limpios que han creído, limpios o limpiados por nuestro Señor Jesús, no por nosotros. Aunque, hermanos, cuando el Espíritu Santo está obrando, Él nos da el poder para obedecer su palabra. Nos da la voluntad para obedecerla. Somos nosotros los que a veces fallamos, los que pecamos, los que nos desviamos. Pero también Él nos guía y nos enseña, hermanos, a que tenemos que arrepentirnos. Y somos nosotros los que nos arrepentimos. Ahí está un poquito la parte buena del hombre. Porque ahora tiene vida. Porque ahora, hermanos, ha sido resucitado por el Señor. Porque somos nosotros los que huimos del pecado. Pero todo es, hermanos, porque fuimos empoderados o porque el poder de Dios, del Espíritu de Dios, está en nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios en usted. Esa es la obra, hermanos, del Espíritu de Dios de la que Cristo les está hablando acá a los discípulos. Y fíjense, por favor, miren
viene esto, hermanos, es desde el versículo 12 al 15, se cumplió perfectamente en ellos. Amén. Era para ellos y se cumplió. Eso también lo tenemos que empezar a ver, las palabras que son puntuales para, en este caso para los discípulos o para alguien, hermanos, y cómo se cumplieron. Y podemos ver que se cumplieron. Hermanos, estos 11 hombres, y ya terminando, estos 11 hombres escribieron el Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu de Dios, tal y como nuestro Señor Jesucristo se los dijo. Cuando Él venga a vosotros, les dará testimonio de mí, les recordará mis palabras, y ellos supieron, hermanos, ampliar el Evangelio. Recordaron y escribieron las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, y explicaron las enseñanzas de Jesús, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y daba testimonio también el Espíritu Santo de Dios en ellos, hermanos, haciendo milagros, sanidades, obras, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Que lo mismo debe suceder también con su iglesia hoy. Con la diferencia que no vamos a ampliar el Evangelio. Sí vamos a ampliar el Evangelio, pero ya es como que ya tenemos la ventaja, incluso del Nuevo Testamento ya explicado. Del Evangelio ya explicado, que ahora nosotros tenemos que volver a explicar, que expander. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, eso es la obra del Espíritu Santo de Dios a través nuestro. Pero, hermanos, por sobre todas las cosas no. Además de eso, además de esa obra en nosotros que el Espíritu hace, es la de cambiarnos. Es la del amor de Dios derramado en nosotros. Dice Romanos 5, hermanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que os ha sido dado. Solamente pueden amar así los discípulos de Jesús. Ellos, pero también nosotros. Amén. Solamente los que creen, solamente nosotros. En el mundo no lo va a encontrar, no va a encontrar. Solamente pueden amar así, hermanos. Y una persona que ama así es feliz, a pesar de las dificultades y de las pruebas y de lo que venga y los problemas que pueda tener. Una persona que ama así, hermanos, sabe vivir. Una persona que ama así tiene vida, esa tiene vida. Y vida en abundancia, dijo el Señor. Amén. Y cuando el Señor en ese versículo dice vida en abundancia, se refiere a la vida acá. Cuando dice vida eterna, se refiere a la vida eterna, a todo lo completo. Hermanos, tiene vida en abundancia y tiene vida eterna también. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. El Espíritu de Dios, hermanos, viene a usted cuando usted cree en lo que Jesús hizo por usted. Cuando usted puede creer, cuando usted puede conocer, hermanos, lo que significa la cruz. Y lo cree. Y lo cree. Amén. Y cree que es un hijo de Dios. Y cree que ha sido salvado por Él. Y a partir de ahí nos guía. Y a partir de ahí nos santifica. Si Él es santo, hermanos, si está en nosotros, nos va a limpiar. Nos va a santificar. No puede hacer otra cosa. No puede suceder otra cosa con una persona que tiene el Espíritu de Dios en él, que se está santificando. Es la evidencia. Si usted ve a una persona, escucha a una persona que dice tener el Espíritu Santo de Dios, y usted lo ve que practica el pecado, hermanos, y que no se está santificando, sino que peca cada vez más, no hay Espíritu Santo ahí. Puede decirlo él que lo tiene, pero no lo hay. No lo hay. No está. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Lo primero que hace un verdadero cristiano lleno del Espíritu de Dios es luchar contra el pecado. Pero empieza a vencer. Empieza a vencerlo. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Esto es lo que sucedió con los discípulos. Esto es lo que Jesús les dijo a los discípulos que iba a suceder, hermanos. A través del Espíritu Santo de Dios, los muertos iban a resucitar. Los muertos espirituales iban a resucitar. Los pecadores iban a ser salvados. Amén. Lo iba a convencer de que su justicia no sirve de nada delante de Dios. Primero de que son malos, que son pecadores. Después que su justicia no sirve de nada. Después, hermanos, lo que pasó en la cruz. Amén. Y después la transformación. Y además, puntualmente para los discípulos, y hago el resumen, ¿no es cierto? Puntualmente para los discípulos, hermanos, el Espíritu de Dios que los guió a toda verdad, que les dio testimonio de Jesús, que les enseñó, les recordó todas las cosas que Jesús les había dicho, y ellos, siendo inspirados por ese Espíritu Santo, no solamente que lo tenían en su vida, que tenían los frutos, sino que además lo escribieron y ampliaron el Evangelio, explicaron las palabras de Jesús. Amén. Se cumplió. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos.